hijo de Dios. Y hoy en día nosotros somos hijos de Dios según la Escritura, todo aquel que ha creído. Pero a nosotros no se nos persigue por eso. Ahora, no se nos persigue por eso porque en realidad nosotros no sabemos lo que significa ser hijo de Dios. Cuando Cristo decía yo soy hijo, ellos le decían es que tú te haces igual a Dios. En otras palabras, un hijo de alguien es alguien que tiene el ADN de ese alguien y alguien que tiene el parentesco de ese alguien. Cristo lo que estaba diciendo era las obras que el Padre hace yo las hago también. Es lo que estaba diciendo, el Padre y yo somos uno. Y por eso era que lo perseguían, porque cuando él decía que el Padre y él eran uno, ellos decían tú te estás haciendo igual a Dios. Ahora, esa niña y ustedes son prácticamente uno. El que dañe a esa niña, Dios la guarde, lo daña a ustedes, porque son uno. Entonces nosotros somos hijos de Dios. Y los hijos, dice la palabra de Dios, que hacen lo que ve hacer al Padre. Los hijos de Dios andan en una vida de victoria. Los hijos de Dios tienen autoridad porque su Padre tiene autoridad. Si usted se topa con el hijo del presidente y el hijo del presidente dice ese va preso, pues ese va preso. Y usted dirá, pero él no es el presidente. Sí, pero es el hijo. Y yo no sé si usted me está entendiendo. La iglesia tiene que recuperar su autoridad. Cuando uno tiene un padre que es la máxima autoridad de una nación, la voz suya también es oída, porque usted es un hijo de Dios. Y por eso usted puede ordenarle a los demonios que salgan de los cuerpos y tienen que salir, porque usted es un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y un hijo de Dios tiene autoridad en la tierra. Hay que recuperar tu identidad. Tú no eres hijo de papi y mami. A ti te le prestaron a papi y mami para tener esta experiencia en la tierra, pero tú vienes de Dios y vas a volver a Dios. Y la iglesia tiene que recuperar la esencia de lo que es. Gloria a Dios. Aquí en la tierra, yo me llamo Beatriz y usted ve este cuerpo, pero este cuerpo no es lo que yo soy. Este es el estuche donde yo estoy metida. La Biblia dice que usted y yo venimos de Dios. Y cuando tengamos que salir de aquí, dice que el Espíritu viene de Dios y debe ir a Dios de nuevo. Lo que le da vida a esta carne, lo que está dentro. Si lo que está dentro se fue, esta carne no sirve para nada. Entonces a veces tenemos frustraciones, tenemos dolor, tenemos temores, que todo está en la carne. El temor está en la carne, el dolor está en la carne, la frustración está en la carne. Por eso Cristo dijo, el Espíritu a la verdad siempre está dispuesto, pero la carne es débil. En otras palabras, si a ti te hirieron en tu carne, si te dañaron, si tú tienes temor, tu temor está en la carne. Pero cuando tú recuperas tu identidad y dices, yo aparte de haber nacido de papi y mami, yo nací de Dios y en mí hay autoridad y Dios se mueve a través de mí y los milagros tienen que acontecer y los demonios tienen que obedecer, porque mi Padre es la máxima autoridad y yo soy su hijo. Usted se puede parar y decir, el Padre y yo somos uno. Algunas personas se sienten un poquito incómodas con esto, y es que yo a veces suelo decir, hablando con alguien, le doy un consejo y le digo a la persona, pregúntale a Dios a ver si no te dice lo mismo que yo te he dicho. Y cuando la persona va y le pregunta a Dios, Dios le dice lo mismo que yo le dije. Eso me pasó esta mañana. Estoy orando por una persona y Dios me muestra su vida. Y cuando me muestra su vida, Dios me da una palabra. Y cuando ella me responde para atrás, me dice, hermana, es increíble. Usted me repitió las mismas palabras que Dios me dijo ayer. Y Dios le mostró mi vida y aparte le dijo todo lo que Dios me dijo ayer. Entonces en ese momento que usted dice, es que Cristo decía, el Padre y yo somos uno. Es que cuando tú recuperas tu identidad y tú te das cuenta que tu Padre es Dios y que Dios es la máxima autoridad que hay en todo lo creado, entonces tú comienzas a operar en una dimensión de milagro. Cuando el temor viene a atacarte, tú te vas a parar como un hijo de Dios. Tú no te vas a parar como una persona tímida. Tú no te vas a enfrentar a las situaciones. Mire, yo era una persona muy tímida. Creo que en el fondo todavía lo soy. Ahora, cuando yo entendí que aparte de la timidez que me sembraron cuando niña, que aparte de las frustraciones que me sembraron cuando niña, yo soy hija de Dios y que puedo fluir como hija de Dios, entonces el temor se aparta, entonces la timidez se va, entonces los demonios se quitan del medio y te dan paso. Pero es cuando tú
sabes que tú eres un hijo de Dios, dile al que está a tu lado, recupera tu identidad. Gloria a Dios. Y es que una persona, vamos a poner este ejemplo, si un hijo de un presidente es su hijo, pero él no sabe que es su hijo, ni que tiene los privilegios que puede tener, ni la autoridad que puede tener, anda por la tierra como un ser humano cualquiera. Ahora, cualquiera lo irrespeta. La gente dirá, oye, pero ese hijo del presidente no le habla así, pero él no lo sabe. Cualquiera lo maltrata. Y alguien dirá, pero es el hijo del presidente, pero él no lo sabe. Ahora inmediatamente él se da cuenta de quién es hijo, cambia su mente y dice, espérate, tú le faltaste el respeto al hijo del presidente. O sea, tú estás preso, nadie lo va a cuestionar. Ahora, usted tiene que entender que hay que despertar a saber que usted es hijo de Dios. Y si hijo, también heredero de Dios y coheredero con Cristo. Y dice que debemos saber lo que Él nos ha concedido. Cristo dijo, así como ustedes me ven a mí hacer las obras de mi Padre, ustedes las harán también. ¿Qué Dios te ha concedido? Te concedió autoridad. ¿Qué Dios te ha concedido? Que cuando tú declares una palabra, la Biblia dice que lo que tú ates aquí en la tierra será atado allí en los cielos, y que lo que tú desates aquí en la tierra sería desatado allí en los cielos. Dios lo que te está diciendo, como tú eres mi hijo, la palabra que tú sueltes allá en la tierra, el cielo va a confirmar aquí y va a acontecer. Como tú eres hijo, lo que tú desates aquí va a ser desatado allá. Lo que Dios está diciendo, el cielo te va a resplandar, el cielo va a hablar a favor tuyo, el cielo va a obrar a favor tuyo, los milagros van a acontecer. Pero eso es cuando tú sabes que eres hijo de Dios y sabes los derechos que tienes como hijo. Gloria a Dios. Cuando una persona no sabe los derechos que tiene como hijo, le acontece lo que le aconteció al hijo mayor de la historia del hijo pródigo. Dice la Biblia que ese muchacho trabajaba para su padre, muy excelente muchacho, muy trabajador, y tenía allí el hijo pródigo. Ahora dice la Biblia, el hijo pródigo, el único problema que tenía era que no se llevaba de consejo y se fue de la casa de su padre. Pero el hijo pródigo conocía sus derechos de hijo y le dice al padre, dame lo mío porque yo me voy. El padre le dio lo que le pertenecía y él se fue. Cuando el hijo pródigo regresa, que el padre comienza a hacer fiesta, comienza a celebrar, llega el hijo fiel, el hijo mayor, el hijo que estaba en la casa pero no conocía su identidad, el hijo que estaba en la casa pero no conocía sus derechos de hijo, y se amarga y le dice al padre, pero a este tu hijo tú le has dado todo, gastó tu dinero con ramera, mira cómo tú le diste todo y lo gastó, y ahora viene y tú le matas a él, el becerro gordo, y a mí que soy fiel pero no conoce sus derechos como hijo, a ti que te sirvo pero no conoce los derechos que tienes como hijo, a mí que estoy aquí todo el tiempo pero no sabe los derechos que tienes como hijo, tú no me das ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Y el padre le desata algo muy fuerte, y es que le dice, mi hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que yo tengo es tuyo. Oiga qué gran revelación. Todo lo que tengo es tuyo. Él no sabía que tenía derecho a ir a comerse los cabritos. Él no sabía que el becerro gordo estaba vivo porque él no se lo había querido comer. Él no sabía que todo lo que su padre tenía estaba disponible. Escúchame bien, Dios está disponible para hablarte. Dios está disponible para bendecirte. Dios está disponible para responderte. Pero hay gente que no lo sabe. Hay personas que me llaman y me dicen, pastora, hable con Dios que a usted le oye y a mí no me oye. Oye, tú estás en la casa, tú eres hijo. El problema es que tú no sabes los derechos que tienes como hijo. Y cuando tú sabes los derechos que tú tienes como hijo de Dios, tú vas donde el Padre y le dices, Padre, dame lo mío. Gloria a Jesús. Mire, yo no voy a Dios a ver si Dios me oye. Yo voy a Él con la certeza de que Él me va a oír porque Él es mi Padre. En ocasiones cuando voy a orar le digo al Señor, y me he visto en visión cuando me sacan y me llevan delante de Dios, y le he dicho a los ángeles, no quiero a nadie en el camino, voy a hablar con mi Padre, no voy a pedir permiso, no me voy a presentar, simplemente necesito hablar con Él y vengo como hija. Y cuando usted va donde papá, escuche algo que le voy a decir. El que va a hablar con el presidente necesita una cita de muchos meses. El que va a hablar y a pedir un favor al presidente, ya sea un vecino,
vecino alguna autoridad y quiere una cita con el presidente, necesita agendarse. Pero si el hijo del presidente quiere hablar con papá, la secretaria no le va a decir anótate aquí, la secretaria no le va a decir espérate allá 2 meses. Él llega, entra, presidente, llegó su hijo, ya la puerta está abierta, ya hace rato que le está hablando con papá. Pero hay gente que no ha entendido que Dios es su padre y no sabe los derechos que tiene como padre. ¿Cómo yo le voy a decir a usted, hable usted con mi papá, Gloria a Dios, que él a mí no me oye? Oye, esa relación está muy dañada, o yo no sé quién es Dios como padre. Cristo se para y dice: Padre, yo te dije gracias por haberme oído por causa de la multitud, porque había que llenar el protocolo para que ellos no se sintieran tan ofendidos. Pero yo sé que tú siempre me oyes. O sea, Cristo dijo: yo sé que tú siempre me oyes, yo di gracias porque tú me escuchaste, para hacerle un protocolo ahí, porque la gente cree que a veces Dios no escucha a sus hijos. Ahora hay gente que no sabe los derechos que tiene como hijo. Ese hijo, hermano mayor del hijo pródigo, no sabía que él podía comerse el becerro gordo, que él podía comerse los cabritos, que él podía tomar lo que había en la casa de su padre. Y hay gente que sí lo saben, y cuando van delante de Dios no van a decir: ay Señor, a ver si tú me oyes, a ver si mi papá me oye. Y yo quiero que usted analice esto. Usted no va donde su padre terrenal y que déjame ir a rogar a ver si mi papá me escucha o yo puedo hablar con él. No, usted llega a la casa: viejo, ¿cómo está? Mira que él se sienta. Sin invitarlo se sienta, porque usted sabe lo que es una relación de paternidad. Pero eso tiene que despertar su conciencia, recuperar su identidad. Y usted va delante de Dios: papá, estoy aquí, yo sé que tú me estás escuchando, mira esto, aquello. Tiene que orar y hablar con esa certeza. Recupera tu identidad. Yo no voy delante del Señor a decirle: Señor, mira a ver si tú me escuchas, o a ver si tú quieres, Padre, y le ruego, oye, me digo: no Señor, yo sé que estás ahí, tú eres mi Padre y yo soy tu hija, y yo sé que tú me oyes. Entonces tenemos que recuperar la identidad. Somos nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Somos reyes y sacerdotes. Si yo le hiciera la pregunta: ¿qué tiene un rey? Un rey tiene autoridad. Entonces, si Dios nos llamó reyes, es porque Él sabe que nos dio autoridad. Ahora, ¿cómo se demuestra la autoridad? La autoridad se recibe de alguien que tiene más autoridad. Y en el caso nuestro, Dios nos entregó autoridad como reyes. Cuando usted va a enfrentarse a un problema, a orar por un problema, usted va con temor, con miedo, o va con autoridad diciendo: esto se va a resolver porque mi papá me dio autoridad y yo creo la palabra y yo soy hija de Dios, y la enfermedad tiene que obedecer, y los demonios tienen que obedecer, y la prosperidad tiene que estar en mi casa, y las cosas tienen que pasar porque tienen que pasar, porque Él me dio autoridad. gloria a Dios. O va delante de Él y dice: ay Señor, a ver si tú me oyes y me ayudas con este problema, tal vez me ayude. No, la Biblia dice que si oramos a Dios con fe, todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo haría. Entonces hay que recuperar la autoridad. Los reyes tienen autoridad, tienen gobierno y tienen dominio. Y dice que también somos sacerdotes. El sacerdote tiene voz de Dios, es boca de Dios, y también es un intercesor. Un intercesor es alguien que puede clamar delante de Dios y Dios cambia las cosas, cambia las situaciones. Es tiempo de recuperar tu identidad. Gloria a Dios. Mire, yo no sé cómo usted ve al ser humano. Yo le voy a decir cómo yo veo al ser humano. Y cuando voy en los vehículos me gusta mirar por la ventana y medito mucho. Me gusta meditar. En estos días iba con mi mamá y todo el camino, y mami me decía: ¿te dormiste? Digo: no mami, estoy meditando y quiero silencio. Porque a mi mamá le gusta ir el camino entero hablando. Y a mí me gusta el silencio para meditar. Y yo miro a los seres humanos, trabajan, se esfuerzan, y en la mente de ellos es como si todo fuera trabajar y afanarse y morir, ya no hay más nada. Como que no saben que la Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Tú no eres un simple muñeco
muñeco de carne que se va a morir. Tú eres alguien con un diseño eterno, con un propósito eterno, que Dios puede hacer cosas grandes, que tu vida puede cambiar si te enfocas en Dios, que las cosas pueden cambiar, que no estás condenado a vivir a expensas de las circunstancias, sino que tú tienes identidad de Dios dentro. Y el ser humano vive como pródigo, pero el ser humano es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Algunos están descarriados, apartados, pero si tú vienes al camino de Dios y te alineas a la identidad de Dios y reconoces que tu Padre es la máxima autoridad, tú no te vas a enfrentar a los problemas de la misma manera que lo hace alguien que no reconoce quién es. Mire, los hijos de las autoridades no enfrentan los problemas como lo enfrenta todo el mundo. A veces cometen algunos errores y usted dirá, ¿y por qué él está tan confiado? ¿Se lo van a llevar preso? Él sabe que no. Él sabe que no, porque él sabe que su papá es una autoridad y operan en una libertad que les hace daño. Ahora usted y yo, haciendo el bien en la presencia de Dios, no debemos temer al reino de las tinieblas. No debemos temer a que el enemigo me va a hacer, me va a destruir, a que la enfermedad me va a destruir. Hay creyentes que le llegan problemas que ellos entienden que ese problema no vino de Dios, y en vez de pararse firme y decir se va de mí porque se va, porque yo soy un hijo de Dios, lo reciben y comienzan a ser víctimas de esa situación, en vez de negarse a la situación y operar en fe y decir yo soy sano, yo soy libre y por la palabra me voy a mantener libre, y no recibir los dardos del enemigo en su cuerpo. Mire, los milagros que Dios ha hecho en mí son incontables, y las personas que están muy cerca de mí son testigos de que cuando me llega una enfermedad comienzo a rechazarla. No, yo me declaro sana. No, yo sé que Dios me hizo una mujer sana. A mí me han dado más de 4 diagnósticos de operación y no me han operado de ninguna, porque Dios ha hecho la operación. Pero cuando me dan el diagnóstico comienzo a orar a Dios. Y no que le voy a decir con eso que en un momento a usted no hay que operarlo, pero usted tiene que ser muy agresivo. Si yo me hubieran dado cuchillas muchas veces, pero he sido agresiva creyéndole a Dios y declarando la palabra. Es que yo soy hijo de Dios, y a menos que Dios no tenga un propósito con esa operación, no voy a cirugía. Y comienzo a creerle a Dios. Cuando voy y me examino, Dios ha hecho el milagro. Y yo te estoy levantando, hablando a tu espíritu. Recupera tu autoridad, recupera el lugar que Dios te dio. Y no fue el lugar de víctima, no fue el lugar de aquel que está llorando en el piso, aguantando palos de las tinieblas. Cristo llamó a la iglesia, la levantó, la restauró, tomó las llaves, se las quitó al infierno y le dijo a la iglesia: te entrego toda autoridad y la puerta del infierno no prevalecerán contra ti. Lo que Dios le estaba diciendo era: el infierno te va a hacer frente, pero va a caer delante de ti. Los demonios te van a hacer frente, pero no van a poder estar en pie delante de ti. Vas a beber cosa mortífera, pero a ti no te va a hacer daño. Era lo que el Señor le estaba diciendo: te he puesto como autoridad en la tierra, no como víctima. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero si usted y yo, en vez de tomar la posición de autoridad, tomamos la posición de víctima, créame que el reino de las tinieblas nos va a dar, nos va a herir, porque no hemos reconocido que tenemos esa autoridad. Si ponen a alguien sobre un lugar de autoridad y un delincuente le da una galleta a un militar y el militar se pone a llorar y se va y se deprime para su casa, ¿sabe qué va a pasar? Que todos los delincuentes que lo vean y él quiera de que meterlo preso, ¡pum! Y si se corre la voz, imagínate, no agarra a nadie preso, porque todo el mundo lo... Y le dan y él se fue a llorar, y le dieron y él se fue a gritar. Dice: no, ese coronel. Ahora, si ese militar es peligroso, como uno que pusieron en una ocasión en Higüey, que se corrió la voz que ese era el terror de los delincuentes. Los delincuentes, trajeron a fulano para tal ciudad. Todo el mundo estaba reculando porque el hombre era peligroso. Y esto se lo estoy poniendo como ejemplo, que cuando usted deja que el enemigo lo agarre de alfombra y le dio una palabra, usted se deprimió, se tiró a llorar. Vino un ataque, usted se deprimió y se tiró a llorar. La voz corre y los demonios dicen: no, es una mojiganga, él tiene autoridad pero no lo sabe. Dios lo armó pero no sabe usar las armas. Y los demonios te dan paquetico, pero cuando tú te hagas a
respetar. Y viene el infierno y tú dices, contra mi casa no. Y te levantas en ayuno, y te levantas en clamor, y le dices, vas a retroceder, porque mi casa no la tocas. Y te levantas con violencia, peleas por tus hijos, peleas por tu esposa, peleas por tu casa, peleas por tu finanza. También corre la voz, y los demonios que te atacaron van al infierno y dicen, es peligroso, está armado, sabe quién es, sabe la autoridad que tiene. Hay que ver cómo uno le entra, porque no se le puede entrar así de simple, porque él sabe lo que le entregaron. Aleluya. Pero cuando usted no sabe lo que tiene en la mano, usted no va a hacer nada. Gloria a Dios. Aleluya. Entréguele un arma a un niño en una guerra para que se defienda, y usted verá cómo se mata el niño. Pero está armado, y puede ser una bomba atómica lo que usted le ponga en la mano. Pero al niño o lo matan los enemigos o se mata a él. Así pasa con el creyente que Dios ha armado, que Dios ha dado autoridad, que no la sabe utilizar. Si no le da el enemigo, se va a dar el mismo con lo que tiene, porque no tiene conocimiento. Cuando ve la guerra, no va a saber pelear. Hay personas, miren, me han llamado personas que yo me he quedado con la boca abierta, que me dicen, pastora, yo tenía una guerra demasiado fuerte, el enemigo me amenazó y me fui para donde un brujo, y ahora es que yo estoy pasando trabajo. Digo, ¿qué? ¿Y tú eras creyente? Sí, yo era creyente, pastora, pero usted sabe, había que buscar salida. Oye, un creyente armado, alguien con autoridad, pero no sabe lo que tiene en la mano, y sin conocimiento se mató él mismo. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo le está dando guerra y le está dando palo y está acabando con él, y él mismo va donde el enemigo a decirle, ayúdame. ¿Usted sabe qué significa eso? Se entregó voluntariamente a que el diablo lo destroce, porque no tiene el conocimiento. Cuando la gente va donde los brujos, no recibe ayuda. Y yo le explicaba, tú sabes lo que tú me estás diciendo. Tú me estás diciendo que el enemigo te estaba dando palo y tú voluntariamente fuiste donde él para que supuestamente te ayude. Y si alguien te está buscando para matarte y te está haciendo daño y tú vas a pedirle ayuda, ¿qué va a hacer? Mátate más rápido. Tú te le pusiste cómodo. Y esa persona me decía, hermana, después que yo hice eso fue peor, se murió un hijo mío, se murió el otro. Oye, tú se la pusiste cómoda. Entonces la falta de conocimiento, cuando usted no recupera la identidad de Dios, sepa esto: si no lo sanó Dios, no lo sana nadie. Si no lo levantó Dios, no lo levanta nadie. Hay gente que está bien y que no, que mi economía, que voy por el brujo. Si Dios no lo bendijo, no lo va a bendecir nadie. La Biblia dice que Dios es que enriquece y Él empobrece, pero la gente se lleva de cuento creyendo que el enemigo va a darle algo. La Biblia dice que Satanás solo vino a robar, a matar y a destruir, y eso es todo lo que hace. Pero el Señor puede cambiar tu historia si recuperas tu autoridad. Diga al que está a tu lado, recupérala, porque Dios te la dio.